Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a continuar con una clase asíncrona esta vez, debido a que estamos un poco retrasados con el avance con respecto a lo que el ingeniero está avanzando. Entonces, vamos a ver el tema número 2, que es la primera ley de la termodinámica, pero para sistemas cerrados. Vamos a ver de qué nos sirve todo esto, ¿no? Vamos a ver este estudio ahora. Habíamos visto anteriormente el principio de la conservación de la energía. Si ustedes se han puesto a ver el video, habíamos visto que básicamente la primera ley de la termodinámica es un principio de la conservación de la energía. Básicamente en eso se basa. Entonces, este principio establece que la energía no se puede crear ni destruir durante cualquier proceso. Lo único que puede hacer es cambiar. Y veo un ejemplo claro es cuando nosotros tenemos una rampa y colocamos una bolita, ¿no? Ese es un ejemplo básico en el cual tenemos acá una bolita. Inicialmente esta bolita está experimentando un tipo de energía, que en este caso sería energía potencial, con una altura, ¿verdad? A medida que esta bolita, vamos a decir, esté bajando la rampa, esta bolita va a empezar a ganar una velocidad. Entonces, como ya no va a tener altura, es decir, ya no va a tener energía potencial, va a tener una energía cinética debido a la velocidad que ha ganado. Entonces, la energía potencial se ha convertido en energía cinética. Entonces, de ahí podemos ver un claro ejemplo de la conservación de la energía. Entonces, básicamente, nosotros cuando hablemos de primera ley o hablemos de la conservación de la energía, vamos a hablar de un balance de energía. ¿Que es un balance de energía? Es el principio de la conservación de la energía que se expresa como el cambio neto o aumento o disminución de la energía total del sistema durante un proceso. Y eso va a ser igual a la diferencia entre la energía total que entra o la energía total que sale del sistema durante el proceso. Eso es lo que va a pasar. Ahora, tenemos esta ecuación. Hay una energía de entrada, hay una energía de salida. Y todo eso, o la digesta, o la diferencia de la energía de entrada menos la energía de salida, nos va a dar el cambio de energía en mi sistema, es decir, delta de la energía del sistema. Ahora, en forma de tasa, es decir, si yo lo quiero representar en forma de potencia, yo tengo que la potencia de entrada menos la potencia de salida es igual a la derivada de la energía del sistema respecto del tiempo, es decir, a la variación de la energía del sistema en un tiempo dado. Ahora, el problema acá, si se dan cuenta, no está en encontrar las energías de entrada o de salida, porque eso básicamente sí podemos encontrar con ayuda de un gráfico, con ayuda de algún proceso que nos identifique que está entrando o está saliendo el proceso. El problema está en hallar esto, el delta o el cambio de energía del sistema. Entonces, para determinar este cambio de energía del sistema durante un proceso, se requiere evaluar la energía del sistema al principio y al final del proceso y encontrar su diferencia. Entonces, básicamente, el cambio de energía del sistema es igual a la energía final menos la energía inicial. En eso se basa. Entonces, de aquí sabemos que la energía es una propiedad y el valor de una propiedad no cambia, a menos que cambie el estado del sistema, ¿no? Entonces, de ahí vemos que la energía o el cambio de energía en mi sistema va a estar dado por la variación de energía interna, por la variación de energía cinética y por la variación de energía potencial. Solo con esos cambios. Entonces, básicamente, este es lo que habíamos visto como principio de la conservación de la energía. No hemos visto nada más. Ahora, veamos un poco más de esto. Bien, entonces, continuando, vamos a ver la conservación de la energía. Básicamente, la conservación de la energía se define con esta ecuación. Es simple. Entonces, dice que la energía que entra menos la energía que sale es igual al cambio de energía del sistema. Pero sabemos que el cambio de energía del sistema es básicamente evaluar todo esto en una energía inicial menos la energía en una energía final, ¿no? Entonces, ese es el cambio de energía del sistema. Entonces, nosotros sabemos que hay distintas transferencias de energía, hay distintos tipos de energía. Habíamos visto en un capítulo específico algunos tipos de energía que vamos a ver, pero vamos ahora a mencionar algunos que son de mucha importancia para nuestro estudio.
Cuando hablemos de energía de transferencia, ¿a qué se refiere con transferencia? Es que está transfiriendo de un sistema, vamos a decir, o del exterior hacia un sistema. Por ejemplo, tenemos acá un pistón, vamos a decir, y tenemos que está ahí, limitado, ¿no? Toda la parte de aquí adentro sería mi sistema. Este es mi sistema de mí. Entonces, cuando hago una transferencia de calor, yo estoy haciendo una energía de transferencia, que puede ser el calor o puede ser el trabajo. Como yo represento el trabajo, pues puede ser por una pequeña flecha que empiece a rotar y por lo tanto necesite un trabajo de entrada, ¿no? Entonces, yo puedo tener de esta forma también otro tipo de energía de transferencia. Entonces, vamos a ver dos tipos, en este caso, de tipos de energía. Uno son las energías de transferencia, donde se encuentra el calor, el trabajo. Y otros son las energías de almacenadas, es decir, que van a estar siempre presentes en nuestro sistema. Va a ser la energía interna, la energía cinemática y la energía potencial. Ahora, las unidades de estas energías, pues básicamente son los kilojoules, pero si nosotros lo queremos expresar en forma de unidad de masa, básicamente lo tenemos que dividir sobre la masa. Eso nos daría una energía minúscula o E minúscula de entrada menos E minúscula de salida, y eso es igual al cambio de energía del sistema. Esas unidades son kilojoule por kilogramo. Y finalmente, si nosotros queremos expresarlo en función de potencia, básicamente se representa como habíamos visto en la anterior diapositiva, donde es E mayúscula puntito de entrada menos E mayúscula puntito de salida, y eso es igual a la derivada de la energía del sistema respecto del tiempo. Y las unidades son los kilowatts. Entonces, acá ya vemos una conservación de la energía y básicamente todo esto vamos a incluir en nuestros procesos. Ahora, básicamente, para nuestro estudio, vamos a ver dos tipos de energía, de entrada y de salida. Es decir, cuando yo hablo de la primera ley, implícitamente, ustedes ya se deben acordar que la primera ley de la termodinámica nos dice que es calor menos trabajo, y esto es igual al cambio de energía interna. Eso es lo que nos dice la teoría, ¿no? Entonces, cuando yo necesite un calor, es decir, cuando yo tengo un calor y no sepa en qué dirección va, entonces nosotros no podemos decir que ese calor va a ser positivo o va a ser negativo, porque de hecho no sabemos en qué dirección él va. Entonces, en base a ese análisis, nosotros vamos a hacer una consideración donde el calor es entrante y el trabajo va a ser siempre saliente. Entonces, vamos a hacer ese análisis considerando estos dos. Y además, vamos a considerar que la energía cinética y la energía potencial son cero. Esas son las consideraciones que nosotros vamos a hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros ya tenemos definido todo esto, básicamente se resume mi ecuación en esto, porque no se olviden que la energía del sistema está dado de esta forma, donde decíamos que la energía o el cambio de energía del sistema es energía interna, energía cinética y energía potencial. Y además, esto era igual a la energía de entrada menos la energía de salida. Pero estamos considerando que el calor siempre va a ser entrante. Entonces acá hay un calor y consideramos el trabajo siempre saliente. Entonces acá hay un trabajo y acá el cambio de energía del sistema está dado por estos tres cambios, pero yo sé que esto y esto lo voy a asumir como cero y por lo tanto esto se simplifica a esta ecuación, donde decimos calor menos trabajo es igual a variación de energía interna. Y con eso ya definimos la primera ley de la termodinámica. Con mayúscula menos el trabajo es igual a la energía interna o a la variación de energía interna. Y las unidades son los kilojoules. Bien, entonces cuando nosotros queremos expresar en unidad de masa, básicamente es Q minúscula menos trabajo minúscula o W minúscula, y es igual a la variación de energía interna
específica. No se olviden que cuando esto cambia a minúscula, básicamente lo único que cambia es que ahora ya no se llama energía interna, se llama energía interna específica. Entonces, ahí decimos que cuando tenemos la definición de la primera ley por unidad de masa es el calor menos el trabajo es igual al cambio de energía interna específica. Y sus unidades son kilojoule por kilogramo. Y ahora, si nosotros queremos en función de potencia, básicamente tenemos que colocar Q puntito que va a ser la tasa de calor que está entrando, es decir, podemos colocar unos 40 kilojoules por segundo, que al final nos va a dar en 40 kilowatts de calor que está entrando, una potencia, no sé, puede ser de 50 kilowatts, y así vamos a ir considerando las unidades de nuestro sistema. Más que todo, estas ya son fórmulas que tenemos que nosotros considerar cuando ya analicemos un sistema cerrado que esté afectado por el calor, trabajo y hagamos un balance de energía, ¿no? Entonces, al aplicar la primera ley de la termodinámica, vamos a obtener cualquiera de estos valores, ¿no? Ahora, algo importante que tenemos que tener, aun cuando hemos asumido que el calor va a ser de entrada y el trabajo va a ser de salida, cuando yo tengo, digamos, un resultado de calor, digamos, no sé, digamos, calor es igual a la variación de energía interna más el trabajo. Pero resulta que esto me sale negativo, porque en este caso, digamos, me sale menos 454 kilojoules y mi potencia había sido de 400 kilojoules. ¿Qué está pasando acá? Si estamos esto, nos va a dar un calor de menos 54 kilojoules. Entonces, ¿qué significa este signo menos? Este signo menos significa que el calor ahora ya no es entrante, el calor es saliente. Entonces, cuando yo tengo un calor negativo, voy a decir que mi calor es de salida, por lo tanto es igual a 54 kilojoules. Y con eso tenemos lo demás. Pero si esto saliera positivo, entonces es un calor de entrada. Un calor de salida es negativo. Lo mismo para el trabajo. Hemos considerado que el trabajo siempre va a ser saliente, por lo tanto, cuando salga positivo, voy a tener un trabajo de salida, pero cuando salga negativo, voy a tener un trabajo de entrada. Entonces, ya con esas consideraciones, podemos tomar en cuenta el signo. Y es importante porque cuando yo tengo un proceso, si me sale un signo negativo, puedo decir que está mal realizado mi problema. Pero si yo tengo este concepto de que cuando sale negativo, ya sea el calor o el trabajo, depende si está entrando o está saliendo. Entonces, esto nos va a ayudar. Así que siempre tienen que tomarlo en cuenta. Y lo vamos a tomar en cuenta también en nuestros ejercicios que vamos a resolver. Entonces, una vez que ya tenemos la definición de la primera ley, tenemos que definir cada uno de estos, qué es calor, qué es trabajo, qué es la variación de energía interna, cómo lo encontramos por fórmulas, por tablas. Entonces, eso es lo que tenemos que definir ahora. Bueno, entonces, continuemos definiendo el trabajo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo, básicamente, ya lo hemos definido anteriormente, es toda fuerza que se aplica durante una distancia. Entonces, eso es lo que es. Ahora vamos a ver acá que hay un nuevo trabajo. Habíamos visto varias formas de trabajo y también lo vamos a ver más adelante, pero hay ahora algo especial que se llama trabajo de frontera o W sub B. Este trabajo de frontera se define de la siguiente forma. Cuando yo tengo un cilindro de esta manera, yo tengo un pistón acá y bueno, en realidad es un émbolo o pistón, cualquiera de las dos. Yo tengo un gas dentro o debajo del pistón. Este gas, a medida que cambie de propiedades, esto puede o presionar, es decir, puede ejercer fuerza sobre mi émbolo de tal manera que a medida que vaya cambiando sus propiedades, mi émbolo va a ir subiendo. Entonces, a medida que suba mi émbolo, automáticamente yo puedo decir
que está habiendo un trabajo, pero ¿qué trabajo será? ¿Un trabajo de entrada? ¿Un trabajo de salida? Entonces, justamente la definición del trabajo que tenemos que tomar en cuenta es acá para cuando hay una frontera móvil, porque esto se puede mover y cuando se mueve puede ejercer un trabajo de salida o puede ejercer un trabajo que requiera de entrada. Entonces, con eso ya en mente podemos ver esto. ¿Qué tenemos en un diagrama P versus B? Tenemos un estado 1 donde tenemos unas propiedades. Si se dan cuenta a simple vista, aquí está una presión elevada y acá está una presión menor. Es decir, podemos colocar cualquier valor acá, pero la presión es menor. Pero ¿qué es lo que cambia? Aquí también tienen que tomar en cuenta esto. Acá, cuando la presión es menor, diré es mayor, el volumen es pequeño. Y cuando la presión es menor, el volumen es mayor. Eso quiere decir que ha habido un trabajo, como se muestra acá, en la frontera. Es decir, que se está ejerciendo un trabajo por el fluido, como habíamos explicado acá. Y lo que está pasando es que está haciendo que mi émbolo se mueva. Y ahora yo, ¿cómo encuentro este trabajo? ¿Cómo puedo encontrar el trabajo que esté ejerciendo mi fluido? Porque ya hemos definido las demás formas de trabajo, pero ¿cómo encuentro ese trabajo? Entonces, básicamente la definición de trabajo de frontera se define como la integral desde un estado 1 hasta un estado 2 de la presión derivada del volumen. ¿Por qué? Porque la presión es como la fuerza que se está ejerciendo o que está ejerciendo el fluido. Entonces sabemos que la presión es fuerza sobre área, ¿verdad? Es fuerza sobre área. Entonces, cuando yo quiero, bueno, en realidad quiero encontrar la fuerza, ¿qué debería despejar la fuerza? Es presión sobre área. Pero tengo que tomar en cuenta que a medida que está ejerciendo esta presión, está haciendo a lo largo de un volumen. En este caso, no se puede apreciar, pareciera que es como un cuadrado en realidad el área que está barriendo, pero en realidad es un volumen, porque si lo ponemos de frente, va a ser una circunferencia, y si le damos un poco de volumen, va a ser como un disco. Y ese es el volumen, o sí, ese es el diferencial o variación de volumen que está ejerciendo. Entonces, el diferencial de volumen tiene que estar dado para encontrar el trabajo. Entonces, ya con ese tomando en cuenta, básicamente el trabajo para nosotros en un diagrama P versus B también es la integral o el área bajo la curva, porque la integral se define como el área bajo la curva. En este caso es nuestra curva, la trayectoria del proceso de 1 a 2. Y lo que está abajo, en realidad, sería el trabajo. Entonces, el trabajo se define como la integral desde un desde un estado 1 hasta un estado 2 de la presión por la derivada del volumen. Y también se define como el área bajo la curva en un diagrama P versus B. Y cuando es positivo o este integral me sale positivo, voy a decir que es de expansión. Eso quiere decir que está subiendo mi émbolo, es decir, que hay una mayor cantidad de volumen. Pero cuando es negativo, voy a decir que es de compresión. En este caso, en vez de aumentar el volumen, va a disminuir. Entonces, con esos ya puedo definir mi trabajo. Entonces, una vez que yo ya tengo definido el trabajo de frontera, que es un nuevo trabajo que vamos a ver nosotros, podemos definir nuevamente los anteriores trabajos, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que el trabajo de frontera no solamente es un trabajo que no depende de la función de la trayectoria. Básicamente, el trabajo de frontera va a depender mucho de la trayectoria porque la integral va a ser debajo de la curva. Y si yo tengo, por ejemplo, este de acá, vamos a rayar cualquier gráfica. Si yo quiero el trabajo de ese proceso, que es una recta básicamente, entonces es fácil, es más fácil para mí encontrar este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque básicamente, a ver, vamos a volver a dibujar. Bien, vamos a dibujar este trabajo y bueno, vamos a colocar de esta manera. Yo a este trabajo veo que es un triángulo en la parte superior y en la parte inferior es un rectángulo. Entonces yo digo que mi trabajo de frontera va a ser el área 1 o el área de un triángulo más el área de un cuadrado. Y básicamente se define en eso.
porque el trabajo se define como el área bajo la curva. Eso es más simple. Pero en el caso de que yo tenga un proceso como el otro, como el siguiente, es decir, bueno, yo puedo experimentar este de acá, ¿no? Este de acá, incluso ahí sería un poco sencillo, porque la parte de arriba parece una semicircunferencia. Entonces yo diría el trabajo W, o bueno, el trabajo W sub P es igual al área o de un círculo dividido entre cuatro, porque es un cuarto de círculo, más el área de un rectángulo, ¿no? Entonces yo puedo también colocarlo de esa forma. Esa es la otra forma, lo otro que podemos hacer para cuando tenga la trayectoria A. Pero ¿qué pasa cuando tenga la trayectoria B? Que eso ya no se asemeja a casi nada, porque, por ejemplo, veamos acá, si yo dibujo esta trayectoria, no sé qué parezca, en realidad, no sé si puede ser una circunferencia, no sé si puedo considerar una circunferencia, dividirlo entre una parte del área y se tiene encontrar. Entonces, en estos procesos, cuando no conocemos la trayectoria, pues básicamente lo único que podemos realizar es la integral de la presión derivada del volumen. Y básicamente como el trabajo depende de la trayectoria, vamos a encontrar, digamos que es un proceso lineal, entonces la presión será pues variable, pero también será la derivada del volumen variable. Si es un proceso isentrópico, será cambiante el proceso y también considerando algunas condiciones que cumplen. Por ejemplo, en un isentrópico la entropía es constante, pero ¿qué es la entropía? Justo eso vamos a aprender en los demás capítulos. En un proceso, por ejemplo, que conocemos, el isotérmico, la temperatura es constante. Entonces, también podemos apoyarnos en esas consideraciones, depende de cada proceso, para poder simplificar nuestro análisis. Entonces, básicamente, los trabajos A, B, C van a ser diferentes porque dependen de la trayectoria. Entonces, para resolver la integral de trabajo B, vamos a decir, B trabajo sub B es igual a la integral de 1 a 2, de un estado 1 hasta un estado 2, de la presión derivada del volumen, se necesita que la presión esté en función del volumen. Básicamente es eso. Y luego integramos, ¿no? Entonces, para un gas ideal se puede hallar eso. ¿Por qué? Es bastante sencillo, porque no se olviden que para nosotros, para un gas ideal, PB es igual a RT, ¿no? Presión, volumen específico es igual a la R de cada gas por la temperatura. Yo creo en función del volumen. Ah, entonces yo lo despejo RT sobre el volumen específico. Y ya está. Ya está. Básicamente eso reemplazo en esta ecuación. Acá tengo volumen, entonces puedo integrar ya lo demás. Pero ¿qué pasa en un proceso cuando tengo sustancia pura? No siempre se puede cuando tenemos estas condiciones porque el caso más ideal para un proceso de agua y refrigerante 134 es que la presión sea constante. Y si es constante, sale y básicamente va a ser presión volumen 2 menos volumen 1 la integral, ¿no? Entonces, va a variar dependiendo de cada proceso. Entonces, básicamente, cuando nosotros tenemos este tipo de integrales, cuando tenemos que hallar el trabajo B o el trabajo de en función de una trayectoria para un agua o un refrigerante 184, siempre tratamos de utilizar la forma indirecta. Eso quiere decir que yo tengo un calor menos trabajo igual a la energía interna, perdón, la energía interna. Entonces, de acá, como yo no tengo el trabajo, entonces puedo decir que el trabajo va a ser igual al calor menos variación de energía interna, ¿no? Entonces, de aquí podemos hallar también. Pero, ¿cuál sería el problema? Cuando yo tengo un trabajo, necesito sí o sí el calor. No hay problema con la variación de energía interna, porque si ustedes saben que ya hemos visto también sustancia pura, puede necesitar propiedades para encontrar cualquier otra propiedad. En realidad puedo encontrar dos propiedades en un estado y puedo encontrar la energía interna uno y la energía interna 2, no importa. Pero ¿qué hacemos con el calor? ¿Podremos encontrar de la misma forma? ¿Habrá fórmulas para encontrar el calor? Y eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ahora vamos a ver otros tipos de trabajo, que ya lo habíamos visto ya de manera sencilla, que son el trabajo eléctrico, que es cuando pasa, en realidad,
pasa voltaje, o bueno, está dado un voltaje, una caída de tensión, por una resistencia pasa la corriente y saben que la resistencia lo disipa en forma de calor. Entonces, básicamente es lo que pasa, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno que pasa cuando tenemos una resistencia. Lo disipa en forma de calor, entonces, básicamente, para hallar el calor que está botando al exterior, la resistencia, pues lo multiplicamos del voltaje por la intensidad de corriente y nos daría la potencia que está botando la resistencia al exterior. Ahora, cuando nosotros tenemos el trabajo de una flecha, básicamente se define con esta ecuación. Yo tengo que el trabajo o potencia de la flecha es el torque por la velocidad angular, es decir, la fuerza por distancia, que eso es torque, que se ejerce en un disco, y ese disco, pues, va a rotar, y multiplicando el torque por la velocidad angular o la velocidad de rotación, me va a dar la potencia de la flecha. Otro tipo de trabajo es el trabajo de un resorte, que básicamente es este. Normalmente este está en su posición inicial, pero cuando se jala con una fuerza, vamos a decir, este se va a tender a estirar o tal vez puede ser comprimir, pero básicamente el trabajo en realidad el trabajo del resorte es un medio de K, que es la constante de elasticidad, de x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado. ¿Y cómo podemos encontrar x2 menos x1? Básicamente encontrando este x, porque x1 vamos a decir que es este inicial. Por lo tanto, diríamos, si asumimos aquí el inicial, entonces diríamos sería esto 0, x2, x, entonces x al cuadrado. Y de esa manera podemos encontrar el trabajo, ¿no? Sabemos también que el resorte obedece la ley de Hooke, donde la fuerza es igual a K por X, que nos da en newtons. Normalmente K es la constante bueno, en realidad K es la constante de elasticidad, que nos dan en kilonewton por metro, y X es el desplazamiento, que siempre lo vamos a tratar de representar en metros. Y cualquier otro tipo de trabajo mecánico. Básicamente se define como lo habíamos visto en física 100, que es la integral desde un estado 1 hasta un estado 2 de la fuerza que es aplicada durante un desplazamiento, en este caso derivada del desplazamiento de S. Entonces, básicamente esto es lo que tenemos nosotros. Entonces, eso es para cualquier tipo de trabajo mecánico. Ahora vamos a pasar a lo que les decía, el calor. ¿Qué es el calor? Básicamente el calor es una función de la trayectoria y depende del tipo de proceso. Cuando tenemos una sustancia pura, ya sea agua o refrigerante 184, siempre o es lo más ideal o es lo que buscamos que, no, que pase, que se calcula indirectamente con la primera ley de la termodinámica, porque es más difícil hallar el calor que poder hallar el trabajo. Entonces, justamente les decía que el problema básicamente cuando nosotros queríamos hallar el trabajo de manera indirecta, es decir, cuando nosotros queremos utilizar esta fórmula, nunca se nos da el calor. A menos que sea un ejemplo muy sencillo, en ese caso sí nos darían el calor y básicamente sería reemplazar en esta fórmula. Pero nunca va a ser ese caso siempre, ¿no? Al menos cuando tengan los exámenes parciales, ustedes tienen que tomar en cuenta que siempre va a ocurrir esto, ¿no? Entonces, para un gas ideal es más sencillo porque depende del proceso. Cuando yo tengo un proceso isocórico, por ejemplo, yo tengo una ecuación para el calor que me dice que el calor es igual a la integral de un estado 1 hasta un estado 2 del Cp, que depende solamente de la temperatura por diferencial de temperatura. Básicamente ese es cuando es un proceso isocórico para un gas ideal. Por otro lado, para el mismo proceso, bueno, para un mismo gas ideal, cuando el proceso es isobárico, la presión es constante. Entonces, el calor está dado por la integral desde un estado 1 hasta un estado 2 del Cp de la temperatura por diferencial de temperaturas. Entonces, estas ya están dadas, pero son para gases ideales. Obviamente, el proceso isocórico o isobárico puede pasar en una sustancia pura, no es que no, pero estas fórmulas están dadas justamente
para gases ideales. Entonces, cuando el volumen es constante, se utiliza el CB, pero cuando el volumen es a presión constante, perdón, cuando el proceso en realidad es a volumen constante, es CB, y cuando el proceso es a presión constante, es CP. Entonces, con eso yo puedo obtener una fórmula para poder hallar el calor. Entonces, para un gas ideal, yo ya tengo estas ecuaciones. Y ahora vamos a ver las relaciones de calores específicos. Habíamos visto que se relacionan o los calores específicos, tanto Cp como Cv, se relacionan también con la constante del gas universal, que nos dice que Cp es igual a Cv más R de cada gas sería, ¿no? Por ejemplo, podemos colocar Cp del aire, que es 1.005 kilojoule sobre kilogramo Kelvin. El Cv es 0.718 y el R es 0.0287. Entonces, cuando ustedes hacen 0.287 más 0.718 que se ve, van a obtener un resultado de 1.005, que justamente este valor es el CP, ¿no? Entonces, de ahí sacamos esas ecuaciones. Ahora, algo importante también es que cuando nosotros dividimos tanto CP sobre CB, vamos a encontrar K. ¿Y para qué nos sirve esta K? Esta K justamente es un exponente. Si se acuerdan, cuando teníamos un proceso adiabático, teníamos esta ecuación, que PB a la gamma es igual a una constante. Este gamma, justamente este gamma es este K, que normalmente para el aire es 1.4 y varía para cada gas y también para cada caso. Puede haber casos que nos van a dar ese valor de K o ese valor de gamma, pero en otros casos no nos van a dar esos valores, ¿no? Una vez que tengamos los valores específicos de CB perdón, tengamos los valores de los calores específicos, CB y CP, dependen de la temperatura. Entonces, cuando tengamos los calores específicos, vamos a ver de manera directa, estas siempre van a depender de la temperatura. Entonces, va a depender mucho en la temperatura en la que esté nuestro estado del sistema. Entonces, eso también tienen que considerar. Y van a ver que hay tablas en las del Cengel donde existe considerando la temperatura de cada estado, ¿no? Entonces, ese es para un caso. Por otro lado, el calor para otros procesos se los halla indirectamente por fórmulas. Hay diferentes tipos de calor para cada proceso y va a variar de diferente forma para cada proceso también. Entonces, todos esos vamos a analizarlos cuando veamos la parte de problemas. Bien, entonces, como ya conocemos algo del calor, vamos a ir un poquito más. Básicamente, cuando nosotros queremos encontrar la energía interna o la variación de energía interna y la variación de la entalpía, estas son propiedades y no dependen del proceso, como les decía, porque básicamente la variación de energía interna o variación de entalpía se define como la variación de energía interna, la energía interna final menos la energía interna inicial. Y esto va a depender de cada estado, básicamente. Si yo tengo un estado donde mi presión es, no sé, digamos 100 kilopascales y mi temperatura es 200 grados centígrados, para esas dos propiedades voy a tener una energía interna y para otras dos propiedades una energía interna 1. Por lo tanto, voy a obtener el cambio de energía interna básicamente restando o haciendo la diferencia dos, de estas dos propiedades que hallemos para cada sistema. Ahora vamos a ver que se distinguen dos sustancias, como refrigerante 134 o agua, que son sustancias puras, y otros son los gases ideales. Cuando yo tengo agua o refrigerante 134, básicamente, como les decía, la energía interna y la entalpía dependen del estado del sistema, es decir, lo podemos hallar por tablas, ¿no? Entonces, cuando tenemos estas ecuaciones, básicamente tenemos que ir a buscar a tablas conociendo dos propiedades intensivas independientes, porque se definen de esta manera, ¿no? Entonces, una vez que tengamos esto, podemos ir normalmente a tablas, no hay ningún lío. Pero, ¿qué pasa cuando es un gas ideal? Entonces, cuando nosotros tenemos un gas ideal y queremos encontrar la variación o
el cambio de energía interna y el cambio de entalpía, estas dependen solamente de la temperatura del sistema. Entonces ya tenemos algunas fórmulas que nos pueden ayudar. Entonces cuando vemos energía interna y entalpía y en un proceso cuando estamos analizando gases, automáticamente tenemos que considerar que estas dependen de la temperatura en la cual se encuentran, al igual que el CP y el CB que habíamos visto anteriormente. Entonces, para estos casos, tenemos estas dos integrales que nos van a ayudar. Cuando yo quiera encontrar la variación de energía interna, básicamente para encontrar el, este valor, yo tengo que integrar desde un estado 1 hasta un estado 2 CB en función de la temperatura por el diferencial de la temperatura. Y para encontrar la entalpía, simplemente va a cambiar en vez de CB el CP. Entonces, acá ya tenemos dos fórmulas para poder hallar cuando tenemos un gas ideal. Esto también lo vamos a poder hallar un poco más adelante. Vamos a ver que existen tres formas de calcular este tipo de energía. Las más simples o la más fácil y exacta es utilizando esta, donde voy a encontrar una energía interna en un estado 1, voy a encontrar una energía interna en un estado, perdón, en un estado 2, en un estado 1 y hago la diferencia. Y me va a salir un resultado, donde U y H, o es decir, las energías internas, se buscan en tablas. Entonces, vamos a ir, van ustedes a las tablas A17 hasta A25, donde van a ver algunos gases ideales. O también pueden utilizar la del Potter, donde hay en la tabla E1 y en las tablas E6. De estas tablas vamos a ver. También podemos ver Entonces, cuando tenemos esto, podemos encontrar también otra forma difícil y exacta de calcular, que es utilizando la integral. Es una forma muy difícil, pero también es exacta. Entonces, se halla la ecuación del CP, que va a estar dado más o menos de esta forma, donde CP es igual a A es una constante, más B es una constante, temperatura, más C, temperatura al cuadrado, más diferencial de temperatura 3 al cubo. Entonces, aquí ya hay una bueno, no es diferencial, es D por temperatura 3 al cubo. Entonces, acá integrando ya eso se va a hacer AT, t cuadrado sobre 2, t cubo sobre 3, así sucesivamente. Al integrar eso se va a hacer bastante largo. Es difícil, pero también es exacto. Y además, para ayudarse en este caso, pueden utilizar las tablas del Sengel A-2, prácticamente el inciso C, ¿no? También pueden utilizar las del Potter B-5. Esa es otra forma. Y la última forma, pero es fácil y también, pero no es exacta, es asumir el CB promedio y el CP promedio, ¿no? Entonces, nosotros normalmente vamos a utilizar o bien estas dos de acá o bien esta de acá. No vamos a meternos tanto con la forma difícil porque de hecho ya es un poco complicado empezar a hacer esto, empezar a copiar, ir a tablas. Es un tiempo que vamos a necesitar para poder desarrollar el problema y no podemos estar perdiendo el tiempo tratando de calcular la integral. A menos que ustedes tengan ya tal vez una calculadora que es ya programable, en la cual ya puedan introducir estas fórmulas y automáticamente ustedes se las pueda entregar ya integrado y además reemplazando los valores, ¿no? Entonces, en ese caso ya básicamente les arrojará el resultado y ese sí puede ser un caso sencillo, pero así analizarlo uno por uno es un caso muy complicado. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, vamos a ver que cuando tengamos el CB promedio o el CP promedio, vamos a ir a las tablas del Sengel A-2 y A-2 a 300 kilopascales, ¿no? Esas son las dos tablas que vamos a tener. Entonces, esas son las formas en las cuales nosotros vamos a hallar. Entonces, básicamente, cuando nosotros vamos a ver la aproximación del CP promedio, va a ser también a una temperatura promedio. Entonces, ¿cómo sacamos la temperatura promedio? Vamos a decir que la temperatura promedio se va a encontrar entre la suma de estas dos temperaturas, dividiéndolas entre 2. Entonces, vamos a sumar temperatura 1 más temperatura 2 sobre 2. Entonces, de esa manera vamos a encontrar la temperatura promedio y hallar Cp a la temperatura 1 y hallar también Cp a la temperatura 2.
Y ahí vamos a hacer un CP promedio hallando la suma de los dos CPs, dividiéndolo entre 2. Entonces, si T2 es desconocido, hallamos con T1 y corregir, y vamos a corregir el resultado. Esa es la única forma o es la forma de poder hallar el CP promedio, pero normalmente los CPs están dados en tablas y son básicamente los que vamos a utilizar. Para nuestro caso siempre utilizamos el CP del aire o en algunos casos vamos a ver el de amoníaco, pero el de amoníaco normalmente lo vamos a asumir como si fuera una sustancia pura. Así que va a haber un diferente análisis que vamos a hacer. Así que es bueno ver los problemas. Básicamente ahora estamos mostrando un poco de la teoría que podríamos aplicar para que puedan tener varias formas en cómo resolver un problema. Y finalmente vamos a ver el proceso politrópico. Cuando tenemos un proceso de expansión y compresión de gases, la presión y el volumen suelen realizarse mediante una ecuación. Esta ecuación es ese que se cumple es PV a la N es igual a una constante, donde N y C son constantes. Un proceso de esta clase se llama un proceso politrópico y a continuación se desarrolla una expresión general para el trabajo realizado durante un proceso politrópico. La presión para un proceso de este tipo se puede expresar como, acá tenemos una ecuación, un gráfico. Cuando tenemos un proceso de 1 a 2 que cumple esta ecuación, yo sé que mi proceso es un proceso politrópico. Es parecido a un proceso adiabático, si se dan cuenta. Lo único que cambia es este n por gamma, ¿no? Eso es lo que nosotros conocíamos como gamma. Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso de esta manera, vamos a decir que nuestro proceso se llama un proceso politrópico. Entonces, cuando yo quiero hallar el trabajo de un proceso politrópico, básicamente yo tengo que conocer que mi trabajo en una frontera, vamos a decir el trabajo de frontera, se define como la integral de 1 a 2 de la presión derivada del volumen. Entonces yo tengo que colocar la presión en función del volumen. Entonces, de acá yo digo que la presión en función del volumen es constante sobre el volumen elevado a la n derivada del volumen. Y haciendo aquí una integración voy a obtener esta de acá, donde la integración básicamente va a ser b menos n más 1 sobre menos n más 1. Y cuando yo evalúe esta integral en 2 y 1, me saldrá esta parte de acá, ¿no? Donde voy a tener constante por volumen 2 menos n más 1 menos volumen 1 menos n más 1 sobre 1 menos n. Entonces, esta es la integración cuando tenemos este tipo de proceso. Pero yo sé que esta constante puede ser de dos formas. Vamos a ver qué formas pueden ser. Yo tengo dos estados y por lo tanto en ambos estados se cumplen estas ecuaciones. Yo digo que PV1, presión 1 por volumen 1 elevado a la n es igual a una constante. Esa es mi primera ecuación que puedo tener. Y la otra ecuación que puedo tener es presión 2, volumen 2 elevado a la n, igual a una constante también. Si yo reemplazo en vez de esta constante por cada uno de estos de manera que me convenga, entonces yo voy a obtener esta ecuación de acá. Porque cuando yo multiplique presión 2, volumen 2 elevado a la n a esta parte de acá, n con n se va a simplificar y me va a quedar a la 1. Entonces eso básicamente es volumen 2 nada más. Y lo mismo para el caso menos presión 1, volumen 1. Lo de abajo lo dejamos normal como está. Entonces, en este caso ya tenemos el trabajo para un proceso politrópico donde n va a ser diferente de 1. No puede ser 1, porque cuando esto va a ser sea 1, esto se va a hacer 0. Básicamente, esto se va a hacer 0 en este caso. Pero este 1, cuando n va a ser 1 en este punto de acá, es decir, en la integración de este punto, entonces la integración va a cambiar de manera brusca, porque acá si integrábamos normal y aquí le cambiamos n, esto se va a hacer 1 menos 1, 0. Ya no tiene sentido esto. Pero si aquí a la integral le cambiamos 1, básicamente esto va a ser constante sobre volumen por derivada del volumen. Y derivada del volumen sobre volumen
básicamente se define como el neperiano. Entonces yo digo que trabajo B o el trabajo de frontera es presión por B por el neperiano del volumen 2 sobre el volumen 1. Y de esa forma se define cuando mi N es igual a 1. Entonces también tienen que tomar en cuenta, no es colocar cualquier resultado por colocar. Analícenlo, cuál es el valor de n y qué va a pasar cuando yo tenga esto. Normalmente n va a ser mayor a 1, por lo tanto este trabajo siempre va a ser negativo. Y cuando es negativo, ¿qué quiere decir? Que es un trabajo de entrada. Entonces eso tienen que también tomarlo en cuenta. Y algunas últimas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta es que la definición de entalpía es igual a la energía interna más presión derivada, perdón, más presión por volumen específico. Pero sabemos que presión por volumen específico es igual a RT, es la ecuación de gases universales, ¿no? Bueno, en realidad, la ecuación de estado simplificado. Entonces yo puedo reemplazar esto y puedo encontrar de manera indirecta mi entalpía para un gas ideal. Si yo tengo la energía interna, entonces ya no me hago lío, le multiplico más la constante de gas por la temperatura y yo obtengo mi entalpía. Ahora, para la primera ley tengo que tomar en cuenta que cuando tenga calor menos trabajo, igual a la energía, a la variación de energía interna, la presión, o bueno, el trabajo se define como esta ecuación de acá. Si la presión es constante, entonces básicamente el trabajo es presión por volumen 2 menos volumen 1. Entonces reemplazamos, nos queda esta ecuación, ¿no? Nos queda calor es igual a la variación de energía interna más presión volumen 2 menos presión volumen 1. Y de acá yo tengo que de energía interna se define como energía interna 2 menos energía interna 1. Y de acá puedo decir que la energía interna 2 más presión por volumen 2 menos energía interna 1 más presión volumen 1 se define como entalpía. Entonces, cuando yo tengo que el calor, bueno, cuando yo tengo que la entalpía es la energía interna más presión por volumen, entonces puedo reemplazar acá y esto se va a hacer entalpía 2 menos entalpía 1. Entonces, cuando yo tengo un proceso donde mi presión es constante, yo puedo decir que directamente mi calor utilizando la variación de energía interna, perdón, usando la primera ley de la termodinámica, va a ser igual al cambio de energía de entalpías. Entonces, cuando tengamos un proceso de esta manera, podemos utilizar esta ecuación de manera directa. Es un resultado muy favorable, porque acá podíamos encontrar, bueno, en este caso, si teníamos esta ecuación de acá, ¿no? Teníamos que encontrar presión, teníamos que encontrar volúmenes, teníamos que encontrar energía internas, pero acá solo tengo que encontrar dos propiedades y se acaba el problema, ¿no? Entonces, si dividimos sobre la masa, me va a dar Q minúscula, que es variación de energía interna, perdón, variación de energía de la entalpía específica. Y con eso básicamente acabamos. Vamos a resolver algunos problemas de la siguiente forma. Vamos a hacer un paso 1, es decir, reconocer el proceso del sistema y dibujar el sistema. Segundo paso, aplicamos primera ley. Tercer paso, hallar una ecuación despejada para el trabajo y el calor. Paso 4, hallar las propiedades con la sustancia pura o de sustancia pura. Paso 5, reemplazar en las ecuaciones despejadas. Y paso 6, dibujar el proceso P versus B o T versus B. Y con eso acabaríamos este tema. Bueno, en realidad acabaríamos la parte teórica de este tema. Lo único que nos faltaría es hacer la parte práctica. Y con eso ya acabaríamos este tema. Gracias por su atención. Nos vemos en clases.